En Café para Todos hablamos de Erasmus con Ana Zabalza. Bueno, estamos aquí en Café para Todos con Ana Zabalza, que fue muchos años coordinadora de Erasmus. Y bueno, y otras clases y partes. Bueno, durante bastante tiempo tú sabes, ¿no?, que la vida en la universidad tiene como tres pilares, ¿no?, que son docencia, investigación y gestión. En docencia he dado clase, como tú mismo conoces, ¿no?, de historia del mundo actual en primero, y luego al mismo tiempo investigaba lo que podía. Y en cuanto a gestión, mi encargo durante 15 años, me parece, fue los intercambios Erasmus en la facultad. Sí, estuviste 15 años. Sí. Y bueno, y en estos 15 años como coordinadora de Erasmus, ¿qué es lo que has visto? Es decir, la gente, al menos de la Universidad de Navarra, porque luego podemos hablar de las otras universidades, que puede ser más caótico. De la Universidad de Navarra, la gente que se ha ido de Erasmus, ¿te has visto que iba más de fiesta, más realmente para estudiar? O luego, claro, también en Italia nos comentaste los de clases aparte. Entonces, Sí. claro, eso, ¿cómo se define? Yo a la mayor parte de la gente que he visto, la he visto con ilusión de verdad. O sea, también es verdad que en una persona es muy difícil distinguir lo puramente académico de luego de tú que tienes 20 años y quieres divertirte. O sea, eres la misma persona, ¿no? Entonces quieres un poco todo. Yo creo que lo que predomina es el afán de conocer otra cultura, de tener una experiencia más enriquecedora. Luego en la facultad hay mucha gente que es internacional, o como tú, ¿no?, que habéis venido de otras comunidades autónomas, pero hay también gente que ha nacido prácticamente en el campus. Entonces están todo el tiempo con vosotros, ¿no?, con el ambiente de colegio mayor, de hacer la vida por tu cuenta. Pues yo creo que al final también tú deseas tener una experiencia de valerte por ti mismo, ¿no? Yo creo que hay un poco de todo tipo de elementos. Ahora, la facultad desde el principio puso las medidas, ¿no?, para que la gente que salía de intercambio fueran alumnos buenos. O sea, que hubiera ciertas garantías de que por muy bien que se lo pasaran y mucho que viajaran por Europa, iban también a estudiar. Aquí en la Universidad de Navarra. Sí. O sea, que aquí va, para irte de Erasmus va realmente por una nota que hayas sacado y en el resto de universidades, por ejemplo, la Universidad de Málaga o cualquier resto de universidad española, por nota o... En otras yo no tengo tan claro muy bien cómo funciona. Supongo que también que es un programa antiguo, habrá una experiencia y yo creo que también las facultades pues van un poco encauzando. De todas formas, en algunas facultades, no es el caso de FECOM, ¿no?, pero el tema internacional es también una manera de atraer alumnos y de fidelizarlos, es decir, evitar que se vayan. Entonces a veces hay facultades, bueno, yo por lo que he oído comentar, ¿no?, que dan muchas facilidades a la gente para salir porque quieren que no abandonen la carrera. No es el caso de FECOM. O sea, en FECOM el protagonismo ha sido la formación del alumno. Entonces, se procuraba que las universidades a las que se va tengan una experiencia académica importante. De hecho, el tiempo que yo estuve se canceló algún acuerdo porque definitivamente la gente no estudiaba, ¿no? O había desinterés por los alumnos y no salía adelante. Entonces, podemos decir que la Universidad de Navarra, los que vienen de intercambio realmente vienen a estudiar. Bueno, eso a mí me admira mucho, porque digo, vienen a una ciudad en la que no hace buen tiempo. No hace nunca, como tú muy bien sabes, ¿no? Y luego pues hay exigencia, ¿no? No hay clases aparte, si no tienes nivel de competencia en castellano tienes que tomar asignaturas en inglés, ¿no? Entonces yo admiro, yo a la gente de la facultad le digo, mira, tienes que ayudar a la gente que ha venido de Erasmus aquí, porque han venido, pudiendo decir, pues, Canarias, Baleares, Málaga, ¿no?, o sea, Alicante, ciudades que son como más apetecibles. Entonces cuando han venido aquí han venido realmente a aprender de todo. Y bueno, de eso quería hablar, ahora que has sacado el tema de Canarias, Andalucía, realmente donde más Erasmus hay es en el sur de Europa, sobre todo en el sur de España y en Italia, supongo, solo tendrás que ir más por la mano. Entonces, la gente que viene de Erasmus del centro de Europa o del norte de Europa, que tienen climas más fríos, ¿vienen a estudiar o realmente vienen por el clima, el turismo de sol y playa, ¿no?, que le llaman en España, o vienen de fiesta? Claro, no es lo mismo ir a Málaga o a Sevilla o a Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?, que venirse a Pamplona. Sí, o sea, yo creo que hay de todo. Entonces, desde luego, España es el país, según yo tengo entendido, que recibe más Erasmus de toda Europa. Recibe muchísimos. Y hay gente que viene, pues también atraído por los bajos precios, ¿no?, porque con las becas y demás, para gente que viene del norte de Europa, pues es
es muy barato, ¿no? Y luego encuentran pues, un ambiente de fiesta que tal vez en sus países de origen no lo haya. Y esa es una parte de los intercambios, es como la más visible, ¿no? O lo que la gente tiene, no sé, la imagen de que todo estudiante de Erasmus responde a ese esquema. No, no todo es así, no todo es así. Hay una parte de Erasmus que sí es de pura fiesta, incluso hay gente que va más de una vez, ¿no? Y a veces no estudia nada, ¿no? O sea, simplemente va a pasar un tiempo retrasando el acabar la carrera. Pero esa es la parte más visible, pero también hay otra menos visible y más evidente, vamos a decir. No, claro, pero o sea, realmente luego el problema también de que mucha gente muere de coma etílico, ¿no? Ya, bueno, mucha tampoco. Bueno, mucha tampoco, pero hay algún caso, pero claro, llama mucho la atención, es como, bueno, y llama la atención otros casos como el caso de Amanda Knox en Italia, o el caso de, no me acuerdo, un polaco que tuvo un problema en La Coruña. Sí. Y bueno, y además, pues, no sé, en Málaga siempre hay el problema de, sobre todo Málaga es una ciudad grande y del sur de España, hay un problema también con lo del alcohol, que dicen, bueno, vienen los estudiantes y hacen lo mismo que hacen, pues a lo mejor los alemanes y los ingleses en Palma de Mallorca, ¿no? Entonces, bueno, la Universidad de Málaga no tiene que convertirse en Magaluf, ¿no? Ya. Entonces, claro, a lo mejor no todo es así, pero nosotros lo vemos sobre todo en esos intercambios que hacen las universidades públicas españolas, yo creo, que es más, no sé si en las privadas será así. O sea, yo creo que hay, lo que has mencionado son casos muy tristes que han pasado, que a todos nos han impresionado mucho y que muestran pues una parte de la realidad. Pero no es ese la ambición con la que hizo el programa hace ya más de 25 años, con la que se ha desplazado por más de 1 millón de personas. Entonces, yo creo que es injusto generalizar, ¿no? Igual que no puedes hablar en general de los turistas de determinado país que llegan a España. Entonces, el programa, o sea, como el otro día hablábamos, ¿no? El nombre del programa, Erasmus, viene del personaje que lo inspiró, bueno, que inspira la movilidad europea. Entonces, cuando empezó el programa, el proyecto de unidad europea estaba realmente en una fase muy preliminar y una idea muy buena de como fomentar los lazos de fraternidad dentro de Europa y de unidad era fomentar la movilidad de estudiantes. Entonces, el personaje que lo inspiró, como sabes, Erasmo de Rotterdam, es un humanista holandés, ¿no? Nacido en un pequeño país que está bastante céntrico, ¿no? En Europa, y que precisamente porque hablaba muy bien una lengua que era el latín, que era la lengua que se empleaba en la universidad y en el mundo de la intelectualidad europea, pues viajó por toda Europa. Enseñó en Oxford, en Cambridge, estuvo en Francia, vivió en Suiza, por supuesto en su país, fue invitado a venir a España, estuvo en todas partes. ¿Y por qué no vino Alcalá de Henares cuando se le pidió? O sea, cuando el cardenal Cisneros fundó la Universidad de Alcalá, ¿no? Como el gran centro humanista español, con la magnífica imprenta, ¿no? Con de donde salieron obras como la Biblia Poliglota Complutense, él pensó en invitar a la persona más prestigiosa de Europa, que en aquel momento era Erasmo. Pero Erasmo no vino porque dijo que no le gustaba España. También la figura de Erasmo, o sea, yo creo que también por eso ha sido elegido como el inspirador de todo este movimiento. Erasmo es una persona muy crítica. Entonces, a él, el ambiente donde sospechaba que no había libertad, le rechazaba. Entonces, él intuyó que en España no iba a encontrar la libertad que a él le gustaba. Y por otra parte, Erasmo es un espíritu inquieto que pasa por muchos lugares, en varios lugares le hacen ofertas de quedarse establemente, pero él rechaza todo aquello que intuye que es rutina. O sea, ya he conseguido una cosa muy buena, muy culturalmente de un gran nivel, pero lo que no quiero es repetirla. Entonces me voy a otro sitio. Tengo aquí grandes amigos, tengo aquí grandes enemigos, ¿no? Con los que tengo fuertes polémicas, pero aquí ya sé lo que hay, entonces se va a otro lugar. Entonces, yo creo que esa inquietud intelectual es lo que inspira el programa y estoy segurísima de que hay algunos Erasmus que recuerdan más a Erasmo que a los personajes que a veces están en mente de todos. O sea, el hecho es realmente lo que querían es como un estado educativo europeo, yo creo, sí, ¿no? Pero esa esencia, bueno, no sé, eso me lo dirás tú, pero yo creo que se ha perdido un poco, ¿no? Porque la gente cuando se va de Erasmus, aunque esté en plan Bolonia, en toda o casi toda Europa, ¿no? Yo creo que no es lo mismo cursar la Universidad de Extremadura que en la Universidad de Viena, por ejemplo. Y yo creo que también el hecho de repartirlos por clases, ¿no? Quizás en
Erasmus o no sé, yo creo que la esencia esa de intentar aprender más o hacer algo extra aparte del universitario, el hecho de ir a un país y bueno, investigo en este país o hago algo más en este país para luego podérmelo llevar al mío, yo que soy un alemán que venga a España y no venga solo de fiesta, ¿no? Seguramente queda gente de eso, pero bueno, la impresión que nos dan, sobre todo los medios de comunicación, parece que no es esa, ¿no? La pregunta principal yo creo que si la idea era muy buena, sobre todo de que un plan para toda Europa, ¿no? Educativo, pero realmente esa esencia se mantiene ahora mismo. Yo creo que sí. Depende sobre todo de las personas, ¿no? O sea, cuando tú emprendes una aventura de este tipo, no hay, así como en las asignaturas hay un programa, no hay un programa de lo que te vas a encontrar, de lo que te va a sorprender, de cómo vas a ver maneras diferentes de plantearse la vida. Entonces yo creo que es muy probable eso, yo no sé si está bien estudiado o medido, que la movilidad estudiantil haya contribuido a fomentar la Unión Europea, ¿sabes? Porque de hecho lo más importante yo creo son al final las relaciones personales, es decir, los amigos locales que tú haces en esa universidad a la que vas de intercambio. Entonces esas amistades que permanecen para toda la vida, incluso a veces se convierten en matrimonios. Hay familias que se han formado gracias a Erasmus, pues sí que ayudan a formar como una cultura europea transnacional, transfronteriza, natural, ¿no? Porque a veces lo que se ha achacado al proyecto europeo es que es un poco artificial, ¿no? Es decir, bueno, pues ya lo estamos viendo, la construcción europea va muy despacio, ahora mismo el caso de Grecia, si sale del euro, si no sale, los problemas de la Constitución Europea, que finalmente pues, no ha salido de momento adelante y demás. Lo que pasa es que hay algo que nos une, ¿no? Que es la cultura, entonces yo creo que Erasmus también lo que subraya sobre todo es esto, ¿no? O sea, ha contribuido como a crear lazos que van y vienen de una parte a la otra, muy muy persistentes, a desmontar mitos acerca de qué es y qué no es Europa, ¿no? O cómo somos o no somos los españoles, los daneses, a conocer de verdad el país. Ya, pero realmente si se quiere hacer una integridad y que la educación siga una cultura europea, a mí lo que me llama mucho la atención es que en el hipotético caso que va un español a Francia, ¿por qué le hacen exámenes distintos al español que en francés? No siempre es así. No siempre es así, pero se ha dado el caso. Entonces, ¿por qué, si se quiere fomentar que haya una educación y una cultura cohesionada y que no haya fronteras transfronterizas, o sea, fronteras las hay geográficamente, ¿no? Pero no de la Unión Europea de personas, ni mercancías no hay. Pero el hecho es ese, que si quieres fomentar que no haya fronteras, ¿por qué no en todas, pero porque en algunos sitios los excluyes? Y les dices, bueno, pues tú vas a tener un examen distinto por ser de tal sitio. Lo que pasa es que eso depende más del estudiante, al final casi todo depende del estudiante, o sea, tú puedes ir a una universidad italiana en la que en una facultad hay 500 españoles, con lo cual tu intercambio y tu aprendizaje de lo italiano se reduce a nada, ¿no? O puedes ir a veces a una universidad justo en Francia, ¿no? Donde no hay apenas estudiantes de tu país. Entonces, si realmente eres competente en la lengua, te van a hacer los mismos exámenes que a los demás. Es decir, que a veces, por ejemplo, yo sé, en Italia todos los exámenes son orales siempre. Entonces tienes que hacer largas horas de cola, ¿no? Para que te toque el turno, entonces examinarte ante un tribunal y demás. Entonces, ha habido alumnos españoles que no eran competentes en italiano y han pedido hablar en español porque el profesor les iba a entender. Entonces, claro, a mí eso me parece una falta de profesionalidad, ¿no? Por parte del estudiante. Ah, pero lo pide el estudiante, no lo pide normalmente el profesor. No, el profesor, pues si ve que realmente es que no vas a acertar, pues lo concede, ¿no? También porque está cansado, ha pasado muchísimas personas, y dice, venga, habla en español que yo creo que te voy a entender. Claro, eso no es, o sea, al final depende de uno, depende de cómo tú te lo plantees. Pero bueno, aquí en Pamplona creo que no hay el problema con el euskera, ¿no? Pero si, por ejemplo, no sé exactamente cómo está el tema en Gales, pero si de aquí tuvieras mandado como coordinadora de Erasmus a alguien a Gales y impartieran algunas asignaturas en galés, o imagínate que estás en una universidad en Londres y envías a alguien a Barcelona, que ese tema lo conozco bastante bien, envías a alguien a Barcelona aprendiendo castellano, porque es el tema, es la lengua oficial de todo el Estado, y allí, lógicamente, bueno, en Barcelona muchas de las asignaturas se imparten en catalán. Realmente no digo que esté mal la lengua cooficial en esa región,
pero realmente eso sirve para la literatura europea. Esa es una buena pregunta. La verdad es que la mayor parte de las universidades que promueven que vayan alumnos internacionales a estudiar allí es porque ofrecen asignaturas en inglés. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Polonia, ¿no? Con la que FECOM tiene varios intercambios muy activos. Pero Polonia es un país al que le interesa que vaya gente de otros países, ¿no? Por diferentes motivos, y lo que hacen es tener una oferta muy amplia en inglés porque es imposible aprender polaco. Sobre todo nadie va a aprender polaco para estudiar un semestre o un curso entero, ¿entiendes? Entonces, la mayor parte de los países, si no tienen lenguas que sean fáciles de aprender o que sean muy generales, lo que hacen es ofrecer contenidos en inglés. Yo creo que el caso de las comunidades autónomas españolas debe de ser único, me parece a mí, en Europa. Posiblemente, sí. Porque tampoco, de momento, hay una gran oferta en inglés en muchas facultades y a veces te encuentras eso, pues que vas a estudiar a un lugar y las clases no son en castellano. De eso te tienes que enterar antes, ¿no? A ver, también nos ha pasado dentro de la facultad. O sea, además de Erasmus, hay un programa que se llama Seneca, que es de movilidad dentro del Estado español. Entonces, bueno, hace unos años, ahora me parece que ya, sí, todavía creo que también, había un intercambio de FECOM con varias universidades catalanas. Entonces, los alumnos que iban ahí tenían que saber que iban a estudiar en catalán, examinarse en catalán y demás. Entonces, tú lo aprendes o aceptas ese hecho o sabes catalán y te vas, ¿no? Y a ver qué pasa allí. Pero, bueno, pues si es una parte, es decir, que también vas a aprender cómo son las cosas en un determinado territorio. Si en un determinado territorio ahora mismo en la universidad no se emplea el castellano, aunque es en España, pues tendrás que acoplarte a esa situación. El problema es que, claro, normalmente eso no se dice tampoco. Bueno, yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que la gente sabe a qué va. Sí. Y de hecho hay alumnos internacionales que saben catalán y no saben español. Yo me he encontrado un húngaro que hablaba perfectamente catalán y no sabía español. Bueno, entendía un poquito, ¿no? Pero no lo sabía. Y entonces, luego, a ver, ya casos así de experiencia, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a las experiencias me gustaría saber un poco, porque sé que el Estado da unas subvenciones para el Erasmus. Bueno, no sé si en la Universidad de Navarra también nos dará, supongo, las subvenciones. Y luego cada comunidad autónoma española, que esto me parece un poco de risa, ¿no? Es de risa. Que dé el Estado una subvención y según en la comunidad autónoma que estés tienes más subvención o menos subvención. O ninguna. O ninguna. Que, bueno, también sucede. Entonces, ¿tú crees que está bien que se dé subvención para el Erasmus? Bueno, entonces este es un tema interesante, es un tema penoso, porque las ayudas son muy pequeñas. De hecho, has hecho muy bien en no emplear la palabra beca, porque una beca se supone que es algo que te da para honestamente mantenerte y suelen ser incompatibles con otra ayuda. Entonces, estas son unas ayudas tan pequeñas que son compatibles varias entre sí. Entonces, la principal ayuda es la da la Comunidad Europea. Es la Comunidad Europea sí, se ha parado, me parece. La Comunidad Europea lo que hace es dar una ayuda por mes de estancia fuera, pero estaríamos hablando en torno a 100 euros al mes. Pero tú imagínate que vas a París o vas a Milán, son ciudades muy caras, o vas a Inglaterra, ¿no? Y te dan 100 euros al mes. Entonces se supone que con esa ayuda Europa lo que hace es cubrir la diferencia entre lo que tú gastarías estudiando en tu país y lo que gastas fuera. Pero eso en nuestro caso no es real. No es real. Entonces, y además, si dijeras, bueno, pues me van a dar 400 euros por un semestre fuera, atención. Pero al menos me los dan el día 30 de agosto, antes de marchar. No, te los dan prácticamente cuando ya estás volviendo. O una parte ya cuando ya has vuelto. Entonces, tampoco te sirve para... Los principales gastos tienen lugar o antes o inmediatamente cuando te estás instalando. Pues ese dinero no llega a ti. Ese es el dinero europeo. Y luego, el Estado español efectivamente da otro complemento que está por las mismas cifras, como otros 100 euros por mes. Y ese sí que definitivamente se abona cuando ya has regresado. En la primera legislatura de Zapatero, el gobierno, bueno, claro, era otro, el mundo era otro, ¿no? O sea, la situación económica desde luego, hasta no tenía 2007. nada que ver. Entonces, hubo un proyecto que además yo pensé, bueno, a ver qué pasa. Y era verdad, o sea, iban en serio, de aumentar bastante la dotación económica europea para fomentar más los intercambios. Entonces empezó a dar, pero rápidamente, por las razones que todos conocemos, hubo que dar marcha atrás, incluso se ha retrocedido. Entonces, entre Europa y el Estado español hablaríamos como mucho de 200 euros al mes. Y luego, ya lo que tú dices es un poco de risa, es que cada comunidad autónoma tiene una política completamente distinta. Entonces,
Entonces, en unas comunidades autónomas es la comunidad autónoma, su gobierno, el que da la ayuda complementaria. En otras son las cajas de ahorros, ahí donde no han perecido, que yo creo que han perecido en casi todas partes. En Cataluña queda la obra social de la casa. Eso es. Queda algo. Eso es. Las cajas vascas también fueron ellas, no fue el gobierno vasco, sino las cajas, que ahora se han unido, ¿no? Las que mantuvieron, eso es, la Cucha, Vital y Bebeca, ¿no? Y ahora son una, bueno, pues esas también eran ellos. En cambio, en Navarra era el gobierno de Navarra. Pero luego lo que era un poco más hiriente era que en unas comunidades autónomas solamente te daban la subvención si vivías, estabas residiendo en esa comunidad autónoma o habías nacido ahí y estudiabas en una universidad pública de esa comunidad autónoma. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, si tú estudiabas en la Universidad Pública de Castilla-La Mancha una carrera, entonces te daban la beca. Pero si estudiabas esa carrera por periodismo en Pamplona, no te la daban. ¿Qué te parece? También era así Aragón, La Rioja, ¿no? Entonces tenías que averiguar. Nada. Hombre, es un poco... Era curioso. Bueno, más que curioso, es un poco... un poco desorganizado, ¿no? Sí. Ya no decir país de pandereta, Sí. pero un poco desorganizado. Sobre todo es que, no sé, había una determinada comunidad autónoma española que, por ejemplo, a todos sus estudiantes de intercambio les ha llegado a dar unas becas de más de 1.000 euros al mes. Entonces, claro, había incluso gente que dejaba de trabajar y se iba de Erasmus. ¿Sabes? Claro, con lo cual, con 1.000 euros al mes, aunque con lo sea cual un la país... gente que venía de... O sea, y a veces estudiaban en públicas, entonces a veces estaban en la misma aula con alumnos nuestros y venían nuestros alumnos un poco enfadados, ¿no? Porque decían, claro, es que no es igual, no es lo mismo. O sea, yo estoy pasando penalidades y a mi lado está una persona que está viviendo muy cómodamente y encima yo le estaba pidiendo que cursaran 30 ECTS por semestre y que aprobaran los 30 ECTS y había gente que no le pedía nada de eso. Estaba paseando, ¿no? Estudiando la lengua Y aquí de experiencias que has tenido aquí en la Universidad de Navarra, como creo que tuviste un debate, ¿no? de Erasmus con un chico que había hecho Erasmus, no sé de qué país. ¿Aquí? Sí, no sé, en CECOM, en la radio creo que tuviste, ¿no? Hace unos años. Sí. No, en un programa de radio me encontré con... A veces ahí te encuentras el típico Erasmus, o sea, la persona que reúne como todas las características que la gente se imagina de los Erasmus, ¿no? Nos invitaron a un debate en Radio Universidad de Navarra, entonces yo empecé a hablar, pues en serio, ¿no? de la nota media y de las condiciones y de las becas y demás, y el italiano pues empezó a decir que había estado muy contento en Pamplona, pero que encontraba que la discoteca, la entrada de una determinada discoteca, pues no estaba bien organizada, y que él había intentado pues dar algunas pautas de racionalidad en este tema, que era lo único que no le había parecido satisfactorio. Es la típica anécdota, ¿no? Pero en general, o sea, he conocido a algunos... Bueno, a mí me llamaba la atención siempre, por ejemplo, los alemanes, que tenemos muchos convenios con Alemania. Desgraciadamente hay pocos alumnos de FECOM que vayan a Alemania, pero hay muchos alemanes que vienen a estudiar aquí. Entonces llama la atención porque aunque sean amigos o vengan de la misma facultad, viven muchas veces separados. Entonces van a pisos de españoles, cada uno en uno, con el fin de aprender muy bien la lengua, de involucrarse totalmente de la cultura. Son alumnos que nunca dan problemas, dan las gracias cuando se van, o sea, tengo una gran experiencia con alumnos alemanes. Entonces, si el Erasmus sigue la esencia en muchos casos, pero claro, la gente ve que cada año va degenerando. Porque claro, salen los casos, o sea, el caso del buen estudiante, no va a salir por la televisión, ni por la radio, ni por los periódicos. Va a salir pues, el caso del estudiante, pues, el polaco que murió en las playas de La Coruña, o Amanda Knox, creo que se llama, sí, Amanda Knox, que hubo un asesinato de varios alumnos, le acusaron a ella y ella no era, porque se está debatiendo. Entonces, claro, la idea es, si se mantiene la esencia, o sea, yo creo que las dos preguntas principales después de la charla son si la esencia de los Erasmus se mantiene ahora mismo con la mayoría de estudiantes y si la degeneración que se le está dando, sobre todo por los medios de comunicación y a nivel, pues no sé, pues los estudiantes borrachos, los incidentes desgraciados como el de La Coruña,
es como que se está dando demasiado y la esencia se está perdiendo. ¿Son los alumnos los que hacen perder la esencia del Erasmus? Yo creo que no, a mí no, yo no se ha tengo esa perdido visión la para esencia? nada. Además, el hecho de que haya habido episodios muy desgraciados como los que has mencionado, bueno, pues en el fondo o sea, lo normal no es noticia. O sea, las cosas que... ¿no? Es como en todo, es como si hablas pues, de cualquier aspecto de la realidad que nos rodea. Es decir, pues cuando no pasa nada, cuando todo va sobre ruedas, pues los Erasmus internacionales que pueden estar en una ciudad en otra no salen en los periódicos, jamás ni se habla de ellos. Entonces yo creo que es abusivo hacer generalizaciones. Yo más bien, antes te comentaba, ¿no? De un alumno, por ejemplo, un alumno de la facultad fue de intercambio a Alemania, cosa que no es muy común porque la gente en general no sabe alemán, o pues, además, por ejemplo, ir en invierno a Alemania, pues a la gente... Qué duro, ¿no? Es un poco duro, era un poco duro. Incluso alguna vuelta diciendo, Ana, si alguien va a Alemania de intercambio, que vaya en primavera, porque es que el frío que yo he pasado no lo sabe nadie, ¿no? La oscuridad desde las 4 de la tarde. Entonces este chico fue a Dresden hace ya bastantes años, ¿no? Entonces, estando allí, que era un alumno que o sea, no hacía ningún ruido, mandaba sus papeles a tiempo, pues, de pronto un día, cuando ya había vuelto y todo, y estaba viendo un día el periódico, y de pronto veo a este alumno con el presidente de la República Alemana que le estaba dando una medalla, que Bueno. estando él allí, en Dresden hubo unas inundaciones catastróficas, hubo personas que mayores, ¿no? Que se vieron imposibilitadas de salir de sus casas para ponerse a salvo, entonces le salvó la vida a varias personas, Entonces, pues también es un estudiante Erasmus, ¿no? Entonces, hacen menos ruido, finalmente todos nos enteramos de lo que había pasado, ¿no? Y no sé, es que muchas personas, pasados los años, siguen recordando, ¿no? Dos alumnos que habían ido de intercambio a Perugia, precisamente a Italia, me contaron, pasado un tiempo, ¿no? Que ellos cada año celebraban el aniversario del día en que llegaron a Perugia, como tu cumpleaños, ¿no? Dicen, bueno, es que ha sido tan importante para nosotros, ¿no? Y justo esta semana que viene he quedado con un alumno, ¿no? Llamado Gonzalo, que fue de intercambio a Ámsterdam, ¿no? Entonces me escribió y me dijo, voy a ir al foro de empleo porque ahora soy empresario, entonces me gustaría verte. Si no te acuerdas de mí, soy Gonzalo, el que se fue a Ámsterdam y volvió siendo otro Gonzalo distinto. Entonces me acuerdo del Gonzalo antes y del Gonzalo después, ¿no? Pero pues a veces, viendo las noticias, ¿no? Pues me acuerdo que hay una persona que suele salir, ¿no? en las noticias en horario de máxima audiencia desde una determinada ciudad española, ¿no? Y esta chica fue alumna de intercambio en Missouri, en Estados Unidos. Entonces, claro, también de Missouri, ¿no? Que es uno de los intercambios que tiene FECOM, que es la mejor facultad de periodismo de Estados Unidos, la mejor. Pues la gente que ha pasado por ahí ha trabajado, pero no sabes cómo. Incluso alguna chica a la vuelta me ha dicho, Ana, nos tenías que haber dicho a dónde íbamos, ¿no? Porque es una brutalidad. Entonces, la gente vuelve transformada. O sea que, bueno, dirías que realmente un Erasmus es bueno, ¿no? Sí. Realizarlo, pero a nivel de experiencia Sí. o a nivel de práctica. Ahora, tienes que quererlo. Es decir, hay gente que dice, debería ser obligatorio. Bueno, yo creo que un universitario de por sí no entiende de fronteras, como Erasmo. Sí. Para Erasmo su patria era el lugar donde se debatían las ideas. Si hay ideas, si hay intelectualidad, si hay vida más allá de lo puramente material, eso es universidad. Hola. Bueno, pues gracias de verdad por esta invitación a una charla en la que he disfrutado muchísimo, recordando el tiempo en el que he sido coordinadora de Erasmus y también evocando, ¿no? Momentos que he vivido, yo creo, con la parte más dinámica de la Facultad de Comunicación, que es aquella que de verdad quiere completar su experiencia con una estancia fuera. Y gracias por la invitación a participar en Café para Todos, aquí desde la cafetería de la Biblioteca de Humanidades de la Universidad de Navarra. Bueno, ahora si nos hicieras el favor de firmarnoslo para, Con mucho gusto. para dejar constancia de que Venga. has estado en Café para Todos. Bueno, he firmado no con mi nombre, sino he firmado como firmaba. Si la puedes enseñar a cámara. He firmado con la firma de Erasmo de Rotterdam en latín. Erasmus Rotterdamus.